Yo soy Un discípulo con carácter liderazgo. e integridad. Yo soy DCLI. Yo soy un discípulo con carácter, liderazgo e integridad. Bienvenidos a DCLI, Discípulos con Carácter, Liderazgo e Integridad. Esta sería nuestra clase número 5, donde estaremos tocando el tema liderazgo y asertividad. ¿Qué se quiere ministrar con esta clase? Básicamente es entender que somos líderes, que Cristo nos ha modelado siempre un carácter de liderazgo, que es una responsabilidad a la cual no debemos huir, sino aceptarla con humildad, con responsabilidad, entendiendo que somos discípulos de Cristo y que en Él tenemos el mejor ejemplo de un líder con carácter y con un lenguaje y una comunicación 100% asertiva. Debemos tener claro, primero, estos dos conceptos. ¿Qué es liderazgo y qué es asertividad? Liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Por otra parte, asertividad es la capacidad de expresar la verdad, defender convicciones y establecer límites con firmeza, pero siempre motivado por el amor, el respeto al prójimo y la mansedumbre, evitando la agresividad o la pasividad. Es decir, tiene que haber un balance. Y este es un balance que nos ayuda a tener el Espíritu Santo. Sabemos que estos dos atributos no se circunscriben a una temporada en la vida de Jesús. Son atributos atemporales que se han presentado en la Trinidad. Vemos el liderazgo y la asertividad en el Padre, vemos el liderazgo y la asertividad en el Hijo, y vemos el liderazgo y la asertividad en el Espíritu Santo. Podemos verlo en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 13, versículo del 17 al 20, como lo pueden ver aquí. Si ven en esta parte, Moisés manda al pueblo a reconocer la tierra de Canaán, a ver si la tierra es fértil, a ver quiénes están habitando la tierra, a ver si hay construcciones, a ver qué tal es el fruto, un poco a reconocer y hacer un trabajo de espías y de investigación. Y aquí vemos algo bien importante en este capítulo, en estos versículos, y es que Moisés, dentro de su narrativa, toca tres áreas importantes en la comunicación de un líder. La instrucción: vayan, reconozcan la tierra, vean si es fértil, vean si hay edificaciones, un poco instruyéndoles qué es lo que deben hacer. Esto no da espacio a la ambigüedad, sino que son instrucciones claras que dejan límites marcados. Luego de que Moisés da la instrucción al pueblo, vemos que les da ánimo. Aquí en el versículo 20 dice: y esforzaos. Luego cierra: y tomad del fruto del país. Aquí cierra con una recompensa. Es decir, luego de que vayan y reconozcan la tierra, que vean cómo es la tierra que hay allá, también esfuércense. Ustedes pueden lograrlo, ustedes pueden hacerlo. Un poco afirma esa identidad. Y luego les da la recompensa, o sea, tomen de ese fruto. Ellos tenían que apropiarse de algo que ya el Señor les había entregado, porque Canaán era la tierra prometida, ya era algo que les pertenecía. Pero luego vamos a ver más adelante cómo el pueblo se comportó. Y esto es un punto importante a considerar, porque el Señor también tiene para nosotros recompensas. Vamos a estar viendo aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Es decir, cada una de las cosas que hacemos, cada una de las actitudes que tomamos, cada una de las formas en la que nosotros respondemos a una situación, una circunstancia que estamos atravesando, eso repercute en causa y efecto. Ese efecto es esa recompensa. Seremos recompensados por eso que estamos haciendo, por eso que estamos diciendo, por la forma en la que estamos liderando, por la forma en la que estamos comunicando. Y debemos entender esto y ser intencionales con cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Además vemos en Números capítulo 13, versículo del 25 al 29, como lo estamos viendo aquí, y vemos que el pueblo van a la tierra prometida y traen un reporte. Traen un reporte a Moisés: mira, vimos edificaciones fortificadas, vimos que la tierra
es buena, fluye leche y miel, pero resulta que, o sea, había una gente allí en esa tierra y eran gente grande. Dieron la información, pero un poco dentro de esa actitud de temor. Sí, está muy bonita la tierra, pero están estas circunstancias que se están presentando hoy en la tierra que hay que tener cuidado, ¿no? Realmente fueron muy sinceros con lo que estaban sintiendo, no ocultaron ese temor que presentaban en ese momento. Y Caleb lo entendió a la perfección. Sin embargo, hizo callar al pueblo, como lo podemos ver aquí en el versículo 30. Delante de Moisés dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Entonces, si vemos en este versículo, Caleb está empoderando un poco al pueblo, le está comunicando de que podemos tomar posesión de esa tierra que nos pertenece, que es esa tierra prometida, que sin importar las adversidades y las dificultades que se estén presentando en ese lugar, podemos hacerlo porque Jehová va con nosotros. Básicamente, ese es la actitud de un líder. Esa es la forma en la que comunica un líder en medio de situaciones adversas, que sea una comunicación, un lenguaje positivo, un lenguaje que además entienda la verdad de lo que está sucediendo, que no sea artificial, excesivamente positivo, sin, o sea, como obviando las situaciones realmente que estén sucediendo, pero motivando al pueblo y llenando al pueblo de fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No sabemos qué puede hacer esa palabra en la vida de esas personas. Dice la palabra de Dios que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Quizás una palabra que estemos diciendo pueda ser de muerte para una persona. Pero si nosotros tomamos la decisión de hablar la palabra de Dios, sin importar la circunstancia, al entorno en el que estamos, esa palabra que nosotros estamos dando va a ser una palabra de vida, va a ser una palabra de esperanza y va a disipar todo temor, va a disipar toda ansiedad, va a disipar toda duda, toda angustia que se pueda estar presentando en el pueblo. Y allí es donde se caracteriza el verdadero liderazgo. Muchas veces nosotros cometemos el error de identificar el liderazgo o relacionar el liderazgo con el poder, con el cargo, incluso con la personalidad. Creemos que el liderazgo tiene que ser una persona extremadamente extrovertida, pero no es así, no es así realmente. Podemos ver aquí de repente un Caleb que no estaba liderando al pueblo en el sentido de que era Moisés el que estaba en ese momento liderando, pero que asumió, entendió la atmósfera que se estaba moviendo, entendió el lenguaje que tenía el pueblo y decidió cortar con eso y actuar como un líder sin tener el cargo en ese momento. Vemos a un Jesús con una personalidad de repente en ciertos momentos tranquilo, meditando, pensando, actuando con mansedumbre, con templanza, con ese fruto del Espíritu Santo. De repente no vemos un Jesús tan extrovertido como podemos ver, o tan sanguíneo, colérico como podemos ver a un Pedro, pero aún teniendo personalidades distintas, incluso dentro de los mismos discípulos con personalidades distintas, todos y cada uno de ellos fueron llamados a ser líderes. Y también esa personalidad que ellos tienen les sirve para liderar y para llegar a cierto tipo de personas. No todas las personas van a conectar con una persona demasiado extrovertida o demasiado activa. De repente una persona más tranquila le va a llegar a un tipo de persona. Por eso cada uno de nosotros somos importantes en el reino de los cielos. Es importante que cada uno de nosotros identifiquemos la identidad que tenemos en Dios y no la rechacemos, sino que la abracemos y busquemos complementar ese llamado a liderar, a comunicar con asertividad que Jesús nos ha dejado, pero sin dejar a un lado nuestra humanidad y nuestra personalidad, realmente. Vemos aquí que esto es tan importante que el pueblo de Israel en este momento se percibieron como langostas. Es decir, esa situación que estaban atravesando allí los hacía sentirse como langostas, les hacía que perdieran esa identidad de hijos que tenían en el Señor, que se vieran distintos. Y esto no les iba a permitir fluir con esa identidad que tienen en Dios, no les iba a permitir comunicar
de la manera correcta, porque ya había una autopercepción errada de ellos mismos. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer en muchas ocasiones. No quiere que tú cumplas tu llamado, que tú cumplas tu propósito en el Señor, que tú hagas la obra de Dios en tu vida, básicamente colocando dardos en tu mente, colocando inseguridad, colocando temor, colocando ansiedad. Pero dice la palabra que vayamos a Él, a la presencia de Dios, todo lo que estemos cansados y cargados, que Él nos va a hacer descansar. Esta, Esto va a venir realmente a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que descansar en el Señor, entregarle cada una de estas cargas, cada una de estas situaciones a Dios, descansar en Él y creer en esa identidad que Él nos ha dado y actuar en fe, porque ser líderes es un acto de fe. Comunicar de forma asertiva cuando quizás tenemos problemas para comunicar nuestras ideas, cuando quizás no somos tan elocuentes. Pero es que esto no es algo que radique en el hombre, esto no es algo que radique en nosotros, esto es algo que viene del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, si de repente viene esa duda a tu vida, el Espíritu Santo es el que te capacita. El Espíritu Santo es el que hace la obra en ti. ¿Qué necesita de ti? Un corazón dispuesto, un corazón presto a ser usado por Dios. Eso es todo lo que el Señor necesita. ¿Qué pudimos ver aquí en esta parte, en esta actitud de Caleb? Un espíritu diferente. El Señor quiere que tengas un espíritu diferente. En medio de esa situación, en medio de esa atmósfera contraria, Él busca un espíritu diferente en ti. Y déjame decirte, Él ya ha depositado un espíritu diferente en ti. Solo debes creerlo y actuar conforme a eso. Dice Números capítulo 14 del versículo 4 al 10. Aquí lo pueden ver, pero lo voy a estar leyendo. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Qué increíble la confianza y qué increíble la fe que estaba en este hombre. Imagínense, los comeremos como pan. Diríamos aquí en Venezuela, bueno, una arepita, pues. Los comeremos como una arepita así, bien rellena, bien buena, pues. Una reina pepiada, de esas, pues, que tanto nos gusta. Y entonces dice, su amparo se ha apartado de ellos, el amparo de Jehová, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué increíble. Claro, estaban tan ensimismados en su temor, en lo que habían visto, que de verdad no querían entrar. O sea, incluso ellos querían regresarse a Egipto y querían incluso apedrearlos. Entonces aquí podemos ver algo bien interesante. El liderazgo no es algo que te haga menos humilde. Esto es algo que nos puede liberar porque a veces le huimos a esa asignación que Jesús nos ha dejado de liderar con carácter, de liderar con asertividad, porque nos sentimos humildes y queremos ser más humildes y no, yo no voy a estar en esa posición y no, yo no puedo tomar la palabra bajo perfil y todo esto, pero no es así. Cuando el Señor te manda a que hables, cuando el Señor te manda a que des ese paso, cuando el Señor te coloca en un lugar de autoridad, es con un propósito y es porque Él sabe lo que ha depositado en ti. Sí, tienes que mantenerte humilde, mantenerte reconociendo que todo viene de Él, pero sacarte ese dardo de que el liderazgo te quita humildad. Cuando no es así, porque el mayor líder que podemos ver también es el ser más humilde que ha pasado por esta tierra, que es nuestro amado Señor Jesús.
También podemos ver algo aquí importante y que así como a ellos querían apedrearlos, cuando tú busques ejercer y cuando cada uno de nosotros busquemos ejercer ese liderazgo y esa comunicación asertiva, no siempre va a caer bien. En muchas ocasiones eso va a chocar, en muchas ocasiones eso va a caer mal. Muchos te van a juzgar, muchos te van a criticar. Pero dice Jesús, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, siendo el líder por excelencia, fue crucificado. ¿Cuánto más nosotros? Pero así como fue crucificado, resucitó al tercer día y cumplió a cabalidad su liderazgo. Sí se va a presentar oposición, pero que nada de eso te detenga a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, a influenciar, a motivar, a influir en aquellas personas que el Señor coloca en tu vida, a tu alrededor, a comunicar de la manera que el Señor te está colocando que comuniques, a que digas lo que debes decir, aunque cueste, aunque duela, comunicarlo con sabiduría, con mansedumbre, pero comunicarlo con asertividad. Entonces aquí podemos ver, recapitulando un poco, 4 puntos importantes. Caleb no habló de forma despectiva del pueblo o del equipo, solo intentó detener sus palabras negativas y animarlos a conquistar. Esa fue la actitud de Caleb, esa fue la actitud de un líder, esa es la actitud de un líder. Caleb se enfocó en el potencial de ellos, pero también entendió su miedo. No es hablar desde una posición artificial donde no hay temores, donde no hay inseguridades, donde un lenguaje motivacional que quizás podemos ver en muchos lugares, donde tú puedes, todo nace en ti, el poder de la mente, pero dejan a un lado que hay inseguridades, que hay miedo y que hay situaciones, luchas internas. Caleb no fue exento a esto, él lo entendió, pero comunicó desde un espíritu diferente. A diferencia de Caleb, vemos que el pueblo empezó a murmurar. Esta es la actitud contraria. Esto es lo que no debemos modelar, lo que no debemos hacer. Si vamos a comentarle algo a un hermano, decírselo directamente a un hermano, no murmurar porque son puertas, son cabidas que nosotros le abrimos al enemigo para que haga como él quiere. Y debemos estar cuidadosos con esto. Josué también estaba presente, pero quizás evaluando la atmósfera decidió guardar silencio y esperar un momento oportuno. Aquí también podemos ver una actitud paralela a la de Caleb, que es la actitud de Josué. Y no está mal, porque así como hay momentos donde debemos hablar, así hay momentos donde debemos guardar silencio. Y si en ese momento Caleb, el Señor lo usó para hablarle al pueblo, de repente hay momentos en donde nosotros debemos comunicar de forma oportuna, de forma eficiente, guardar silencio en ciertos lugares. Ya Caleb estaba dando la instrucción y de bendición porque era el lenguaje que se debía llevar. Quizás otros pensarán, bueno, pero Josué en ese momento debió aportar a la idea de Caleb y sumar un poco a lo que le estaba diciendo y sumarse y montarse esa ola. De repente también pudiese ser. Pero lo que te va a dar esa dirección y ese sentir va a ser el Espíritu Santo. En los momentos donde tengas que comunicar, que hablar, en los momentos donde tengas que hacer silencio y analizar la situación, porque de repente si comunicas en ese momento lo vas a hacer desde tus emociones, lo vas a hacer desde un ángulo equivocado. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a direccionar y te va a decir, mira, es momento de hablar, mira, es momento de callar, es momento de decir esto, es momento de no decirlo. Ahí es donde entra la dependencia que tenemos del Espíritu Santo. Que aún con dones y talentos que el Señor te ha entregado, que el Señor nos ha entregado, somos dependientes total del Espíritu Santo. Y eso nunca va a dejar de ser así. Ahora vamos a ver el ejemplo de Jesús. Vimos un ejemplo del Antiguo Testamento, ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Ya vimos que el Espíritu Santo estuvo con estos hombres de Dios. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Jesús. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 28. Aquí lo vamos a tener a un lado. Leyendo esto, vemos algo muy interesante y muchos puntos interesantes, pero por cuestiones de tiempo vamos a estar viendo este punto en el versículo 24, donde dice algo que comentábamos.
quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces luego viene y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces luego viene el 26 y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí yo quiero hacer un inciso. Cuando esa persona a la cual tú estás influenciando, a la cual tú le estás comunicando de forma asertiva una información, te escuche o vaya o se dirija donde tú la estás guiando, ¿qué efecto va a causar esto en su alma? ¿Qué efecto va a causar esto en tu alma? Eso es algo de los aspectos, de los puntos que tenemos que cuidar, que tenemos que tener presente, porque el alma es sumamente importante. De repente quizá esa persona en ese momento se pueda sentir quizás chocada por lo que le estás diciendo porque es algo directo, algo que esa persona no vio y tú le estás haciendo ver. Quizás en sus emociones se revuelvan los sentimientos y se pueda sentir incómoda, pero aún por encima de todo eso es la motivación y el efecto que va a causar en su alma, porque a la larga eso es lo que va a generar que sea para pérdida o que sea para ganancia. Y eso es lo que el Espíritu Santo te va a direccionar. No nos limitemos a decir las cosas incómodas. No nos limitemos a hablar solo aquellas cosas que quizás son superficiales. Si nosotros como líderes en lugares de influencia estamos identificando patrones, estamos identificando comportamientos en ciertas personas, vamos a pedirle primero sabiduría al Espíritu Santo para saber cómo comunicar esta información y vamos a comunicarla, porque es importante atajar ciertas cosas a tiempo que dejar que corra esa bola de nieve y luego se haga más gravoso y no solo te perjudique a ti, sino perjudique a esa persona. Por eso pregunto, ¿eso que vas a comunicar qué efecto va a causar en el alma de esa persona? Porque quizás en el principio pueda ser chocante, pero a la larga pueda ser una herramienta de bendición que esa persona jamás va a olvidar y que va a ser un multiplicador para otros. Aquí podemos ver algunos aspectos importantes de Jesús en este versículo. Además que Jesús no anunció de buenas y a primeras que ya venía, o sea, que ya se iba a venir su hora, que ya iba a morir, a ser crucificado, que iba a resucitar, que le iban a prender, que iba a pasar por toda esta travesía, sino que Él fue preparando a sus discípulos, Él fue preparando a las personas que estaban con Él desde hace mucho. Y esto es lo que hace un líder. Realmente comunica con tiempo situaciones difíciles que se le puedan presentar o que puedan caer como un balde de agua fría a las personas a las cuales está influenciando. Es irlas preparando, es ir preparando su corazón, es velar por su corazón, es velar por su alma. O sea, ¿cuánto te importa esa vida de esa persona? Y tener cuidado de eso. Además habló claro, sin crear falsas expectativas. O sea, no acarició, no fue ondando sobre la situación, sino que les habló con total asertividad y firmeza. Miren, va a suceder esto. Porque eso cierra toda puerta al enemigo, toda puerta a duda que pueda venir. Es mejor hablar las cosas con claridad en principio para que no hayan esas situaciones allí de repente incómodas más adelante. Fue tajante ante la salida fácil que le desviara del propósito. Es decir, cuando le dijeron, wow, Señor, pero no, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces él viene y corta, apártate de mí, Satanás. Wow. Eso de repente en el momento quizás pueda ser rudo, quizás pueda ser fuerte, pero él estaba hablando del espíritu y él estaba entendiendo también el estado del alma allí que se estaba presentando y cortó por completo para que
no se levantara pues ese espíritu contrario a lo que debía suceder. Y un liderazgo también hace eso, también entiende y tiene claridad de cuál es la meta, cuál es el objetivo, e identifica esas buenas intenciones, porque pueden ser buenas intenciones de su entorno, pero que pueden desviarlo del propósito, y enseguida corta para enseñarles a ellos que su mirada tiene que estar puesta en el enfoque, debe estar puesta en Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en el objetivo que Dios ha planteado desde un principio para nosotros. Y aunque vengan distracciones, aunque vengan situaciones, estar ahí firmes. No se limitó al anuncio complejo, sino que además los invitó a estar dispuestos a vivir algo parecido. Aún después de todo eso, se atrevió a hablar de gloria. Increíble. Y además, no les promete que no sufrirán. Les promete que el sufrimiento tiene un final victorioso. Este es el lenguaje de un líder. Este fue el lenguaje de Jesús. Este es un patrón importantísimo que podemos identificar en el Maestro. Definitivamente es un patrón muy importante que debemos identificar en el Maestro. Al anunciar su muerte, Jesús los invita a ellos a tomar su cruz, como lo vimos anteriormente. Y esto eleva el nivel de compromiso del discípulo. Muchos son creyentes, pero pocos son discípulos. Muchos quieren estar al lado del Maestro, pero pocos quieren tomar su cruz. Y esto es algo que el Señor nos manda siempre, cada día. Y créeme que no es un trabajo gravoso, porque el Señor nos dice que ligere su carga, porque Él va con nosotros. Porque así como esos hombres en Israel fueron a la tierra prometida, empoderados porque Jehová iba con ellos, así nosotros podemos entender que el Espíritu Santo que estaba con ellos, que el Espíritu Santo que estuvo con Jesús, es el Espíritu Santo que está hoy contigo y está hoy conmigo, y que nos permite establecer liderazgo como un discípulo de Cristo, que nos permite seguir a Cristo llevando nuestra cruz, llevando nuestra cruz con compromiso, llevando nuestra cruz con diligencia y con gozo en nuestro corazón. De verdad que ser un discípulo es de valientes. Ser un creyente cualquiera, esa palabra que aún los demonios creen y tiemblan. Pero ser un discípulo, eso es realmente de valientes. Ahora hay algo importante que debemos considerar. No podemos estar en un lugar de liderazgo sin antes estar bajo liderazgo. Debemos tener cobertura, debemos tener líderes, pastores que nos orienten, que nos guíen, también aquí en la tierra. Hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, que nos digan el camino que debemos tomar también, que nos escuchen en esos momentos difíciles, en esos momentos de carga, que podamos liberar tensión también con ellos, comentar nuestras situaciones. Y esto nos va a permitir tener un liderazgo con excelencia. Esto nos va a permitir tener una comunicación sumamente asertiva, porque tenemos allí el ejemplo de Jesús y tenemos allí el ejemplo de líderes que nos rodean. Y para cerrar tenemos Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero te digo algo, confiad que el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está hoy aquí contigo, venció al mundo. Es decir, que hoy tú y yo no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Tú y yo no somos únicamente vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que hoy te invito a que sigas los pasos del Maestro, que sigas los pasos de Jesús y te manejes como un líder, con un liderazgo íntegro, con un liderazgo humilde, con un liderazgo que comunica con asertividad, con un liderazgo de carácter, de integridad, con un liderazgo como Jesús lideró aquí en la tierra. Hoy te invito
a que seas un discípulo con carácter, liderazgo e integridad, a que seas un discípulo con propósito.